Radio Chilena del Maule, 1090 en amplitud modulada y Fundación Crate presentan el programa Caminos de Esperanza. Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos en una nueva cita con Caminos de Esperanza, este programa de Fundación Crate. Son las 15 horas, 3 de la tarde con un minuto. Hoy día vamos a hablar de un tema que obviamente a gran parte de la población le interesa, que es la previsión social. En particular, el tema es acercando la previsión social al mundo rural. Para conversar de este tema tenemos de invitados hoy día a Angélica Vega, ella es trabajadora social del área de desarrollo social de Fundación Crate y además coordinadora del proyecto Acercando el Sistema de Seguridad Social al Mundo Rural de la región del Maule, financiado por el Fondo para la Educación Previsional de la Subsecretaría de Previsión Social. Y, por otro lado, a Sebastián Ayala, profesional de apoyo de la Seremía de Trabajo y Previsión Social. ¿Cómo están, Angélica, Sebastián? Hola, muy bien. Muy buenas tardes a todos los auditores de Radio Chilena. Antes de empezar a conversar, quiero recordarles que si alguno de ustedes en la casa, en el trabajo, tiene alguna consulta, porque obviamente el tema de la previsión nos afecta a todos quienes dependemos de un sueldo y queremos el día de mañana jubilarnos dignamente, pueden hacer sus llamadas al 2-613-757. 2-613-757 y acá Sebastián o Angélica van a poder ayudarlos con alguna de las consultas que puedan ustedes tener. El martes 26 de mayo, hace poquito, se dio el vamos al proyecto Acercando el Sistema de Seguridad Social al Mundo Rural de la región del Maule, que coordina Angélica y que es financiado por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, su sigla, de la Subsecretaría de Previsión Social, y ejecutado por Fundación Crate. Todas las iniciativas financiadas por el FEP están orientadas a que los beneficiarios adquieran conocimientos básicos acerca del funcionamiento del sistema de pensiones, conozcan sus responsabilidades, los incentivos para cotizar y los requisitos asociados a sus beneficios, reduciendo con ello asimetrías de información respecto de otros actores del sistema y que sean capaces de cautelar y ejercer sus deberes y derechos previsionales. Vale decir, ciudadanos más empoderados en sus derechos, más informados. Sebastián, ¿cómo podrías describir la actual realidad en el país respecto del manejo de información de la población sobre el ámbito de la previsión social, en el fondo sobre las pensiones? Bien. Bueno, desde el año 2008, ¿cierto? Con la ley 20.255, llamada o más conocida como reforma previsional, justamente se crea este Fondo para la Educación Previsional, dado el descubrimiento, ¿cierto?, de que la población se encuentra bastante desinformada sobre sus derechos y obligaciones en materia previsional. Ya en la década del 80 tuvimos un cambio importante con el surgimiento de las AFP, ¿cierto?, que es una parte justamente del sistema previsional, ¿ya? Y en este ámbito existen mucho desconocimiento, básicamente porque estábamos viendo los primeros personas que se comenzaban a pensionar ya con el nuevo sistema de AFP, digamos. Y de ahí empezaron a surgir diversas críticas, pero a la vez de las críticas también quedó al descubierto un gran desconocimiento de toda la normativa. ¿Por qué, cierto? A veces habían trabajadores independientes que llegaban a la edad de jubilarse, ¿cierto?, y no tenían grandes fondos juntos en su cuenta de capitalización individual. Obviamente ello daba cuenta de una desinformación, ¿cierto?, de que cada persona en definitiva es responsable de ir ahorrando mes a mes durante su vida laboral para poder contar más adelante con una pensión. Pero como les digo, este es solamente un ámbito y un ejemplo. Ya el sistema previsional también tiene cobertura en el ámbito de la salud, de la seguridad laboral,
¿ya? Y de las pensiones. Uno siempre como que eso también es parte de la desinformación, de que muchas veces se asocia el tema de previsión social con el tema de las pensiones. Con la jubilación, ¿ya? De lo que uno va a recibir al final de su vida laboral. Y también eso da cuenta de otro desconocimiento, porque no solamente se ahorra para la jubilación, sino que también para el caso de muerte, ¿cierto? Existen pensiones de sobrevivencia para cónyuge o hijos, también una cuota mortuoria para gastos fúnebres, y además en caso de invalidez existen pensiones de invalidez, ¿ya? Entonces vemos que vamos armando un árbol que tiene varias ramas. Claro, mucho más allá. Además que yo creo que el común de la gente en este paso generacional de uno a otro que está marcado por la creación de las AFP en los años 80 está dado porque tal vez en el inconsciente colectivo de la gente mayor estaba que había siempre un ahorro estándar y lo que ahorrara siempre iba a ser lo mismo, o sea, iba a depender del sueldo, no así de dónde o cómo se manejaran los recursos, porque era como Enrique Maluenda en los años 80 decía platita poca pero segura. Y después cuando aparece en la AFP la promesa de que, claro, las opciones de tener una mejor jubilación son altísimas, pero la mayor parte de la gente, de la población, no entendió que era solo en caso de que estos recursos se administraran bien. Uh-huh. Y obviamente ahí tú recién algo señalabas, que la preocupación parte cuando se percatan de cuál es el ejercicio o cuál es el resultado que se está produciendo con este ejercicio con las primeras personas jubiladas bajo el régimen de la AFP. Uh-huh. Ahí hubo una especie de... No es que haya habido tampoco un quiebre, digamos, pero sí, obviamente, estaba quedando en evidencia un gran desconocimiento, digamos, y era un área donde había que entrar a actuar, a intervenir, ¿ya? Por eso, dentro de la reforma previsional, obviamente, la reforma previsional viene a contemplar, digamos, pasa a considerar como derechos, digamos, distintas prestaciones de seguridad social, da nacimiento, ¿cierto?, a la pensión básica solidaria para el caso de las personas que no hayan tenido nunca una cotización previsional y tengan, digamos, un cierto grado de vulnerabilidad, y también el aporte previsional solidario para aquellas personas que justamente llegando a la edad de jubilación, ¿cierto?, sacando sus ahorros de la cuenta de capitalización individual, ¿cierto?, iban a tener una pensión muy, muy baja. Sebastián, y entrando ya más en detalle, hago una breve descripción de lo que es este Fondo para la Educación Previsional de la Subsecretaría. Bien, a ver, este fondo, ¿cierto?, se basa, digamos, en un fondo que el Ministerio del Trabajo, a través de su Subsecretaría de Previsión Social, anualmente designa, ¿cierto?, para un concurso, ¿ya? El primer concurso se llevó a cabo en el año 2009, este año 2015 se llevó a cabo el 8º concurso, y fundamentalmente es para que diversas instituciones, también personas naturales, puedan postular proyectos de difusión e información de materias previsionales, propiamente tales, a diversas personas, sean dirigentes sindicales, sean trabajadores independientes, pueden ser estudiantes, etcétera, ¿ya? ¿Para qué? Para hacer llegar justamente toda esta información, hacer, digamos, un efectivo, más adelante, un efectivo uso, ¿cierto?, de los derechos que corresponden, pero también hacer responsable a la ciudadanía de sus obligaciones como cotizantes previsionales. ¿Y ha habido algún tipo de balance ya, casi una década de aplicación, alrededor de una década en realidad de aplicación? Claro. A ver, balance propiamente tal no tengo constancia en este minuto, pero sí te podría decir de que este año, ¿cierto?, tenemos una cifra de 54.280 beneficiarios a nivel nacional, y hablamos de beneficiarios directos, ¿ya? Uh-huh. Porque eso también es importante distinguir. Existen distintos tipos de proyectos que van a la formación de monitores, esto es, yo formo a una persona para que esa persona sea monitor y a su vez difunda esa información con su entorno. Entonces, podemos decir, digamos, que un monitor, ¿cierto?, va a repartir esos conocimientos a 10 personas más. Por lo tanto, si formamos a un monitor, ese monitor va a ser un beneficiario directo, pero a su vez
cuando él difunde esta información a 10 personas, ¿cierto? Esas otras 10 personas van a ser beneficiarios indirectos. Por lo tanto, capacitando a uno, tenemos a la larga capacitadas a 11 personas. Cuando hablamos de estas 54.280 personas beneficiadas, ¿cierto? Estamos hablando solo de beneficiarios directos, dentro de los cuales se consideran a varios monitores. Por lo tanto, la magnitud de impacto de este proyecto es bastante alta a nivel nacional. Perfecto. Antes de entrar a hablar de las obligaciones y derechos, tú recién hablabas que la idea es capacitar sobre eso fundamentalmente, obligaciones y derechos. Me gustaría preguntarles a ambos. Tú y Angélica has empezado a tener contacto con la gente que está participando en este programa que está desarrollando la Fundación Crate, y como bien dice Sebastián, uno tiene a veces líderes de opinión, dirigentes, pero en el caso de ustedes además están trabajando con alumnos del CFT San Agustín. Les pregunto a ambos, ¿cuáles podrían decir que ustedes son las principales falencias que afectan cuando estamos hablando de desconocimiento de la gente respecto de todo lo que es el sistema de previsión social? A su juicio, ¿cuáles son las principales falencias que se detectan en la comunidad? Principalmente lo que nosotros hemos ahondado más en el tema, nosotros tenemos dos ámbitos de intervención a propósito en este proyecto FEP, que en el tema de la formación y de la información. Entonces, por un lado, con el tema de la información, nosotros estamos realizando talleres a los jóvenes del CFT San Agustín, y en el ámbito de la formación estamos formando a los dirigentes sindicales de las provincias de Talca y Curicó. Dirigentes rurales. Dirigentes rurales. Eso es muy importante. Claro, básicamente en 4 comunas. Y las principales falencias que hemos notado hasta el momento es que nos ha costado bastante tratar este tema con la juventud, porque ahora en el presente ellos no le toman como mucha importancia a esta temática, no le dan el valor que se requiere, más allá, como decía Sebastián, de solamente aplicar a un ámbito de lo que es este tema FEP, sino que al sentido más amplio de lo que es la seguridad social, porque hay diferentes ámbitos. Entonces a nosotros nos ha costado un poco motivar a este público joven a que se informen, se eduquen más que nada. Nosotros no pretendemos que se desarrollen o que tengan un alto conocimiento en esta temática, pero que sí se informen y se eduquen. Y por otro lado, con los dirigentes sociales, ellos ya, como al ser dirigentes, se ven más comprometidos. Entonces ellos están bastante interesados en aprender de esta temática y así también poderla replicar dentro de sus comunidades. Al respecto, bueno, lo que decía Angélica, se me vienen varias cosas a la cabeza para comentar, pero justamente hace falta, digamos, llegar a las personas para motivarlos a cotizar. El Ceremi siempre dice una frase, pone el ejemplo de un alumno que llega, ¿cierto?, a cuarto medio o llega a la época de los exámenes finales, ¿cierto?, y dice, ¿por qué no estudié antes? Probablemente a la juventud, cuando llegue a la edad de jubilación, va a decir, ¿por qué no coticé antes? ¿Ya? De repente, y esto ya es un pensamiento personal, no sé, vemos que tenemos dinero y obviamente queremos cosas más tangibles, ¿ya? Las cotizaciones no son tangibles porque va a ser un ahorro, pero a largo plazo, ¿ya? Con un futuro que además es incierto. Que también es incierto. Más de alguno dice, disculpa, no sé si va a estar vivo para disfrutar de esta plata. Claro, exacto. Pero ve, ahí también hay un desconocimiento, porque como les comentaba hace un rato, esto no solamente es un ahorro para una pensión de vejez, ¿ya? O sea, si yo llego a morir, ¿cierto? Estas cotizaciones no se pierden. Pueden servir para herencia, pueden servir para una pensión de sobrevivencia si es que tengo hijos y o cónyuge, ¿cierto? Entonces, esa plata no es que se la vaya a llevar la AFP, ¿ya? Y justamente lo que les venía mencionando, aquí hace falta motivar, ¿cierto? Para entender que en realidad, más allá de que estemos de acuerdo o no con el sistema previsional que tenemos, que las AFP son buenas, son malas, eso ya habrá que analizarlo más detenidamente y cada persona podrá tener su opinión. Pero el sistema que tenemos actualmente es uno y no tenemos opción, digamos, de cotizar en otra parte, ¿ya? Por lo tanto, yo hago de verdad, y esto lo digo como consejo personal, de cotizar, porque la verdad, un año, ¿cierto? Mientras más joven soy, ¿cierto? O las primeras cotizaciones que uno hace son las más importantes a futuro, porque son las que más tiempo se alcanzan a invertir. Generan más intereses, más reajustes. Más reajustes, más
Más digamos, pollitos, como dicen. Justamente. Entonces, mientras antes empiezo a cotizar es mucho mejor, ¿ya? Y de esa manera, obviamente, van a poder aumentar una pensión. Si, no podemos echar toda la culpa al sistema de que las pensiones son bajas porque, digamos, el sistema es malo. Yo creo que aquí hay responsabilidad de todos. Puede que el sistema tal vez no sea el mejor tampoco, pero bueno, ¿de qué manera podemos aportar nosotros? Cotizando desde jóvenes, cotizando efectivamente por lo que percibimos, ¿cierto? Hemos estado en las 30 comunas de la región con el Ceremi, ¿cierto? Difundiendo la entrada en vigencia ya de la obligatoriedad para los trabajadores independientes que emiten boleta de honorario, ¿cierto? A contar de este año ya. A contar de este ¿cierto? año, claro, justamente, pero ahí hay que explicar si gusta. Yo no tengo problema en hacer un desarrollo de este tema A la vuelta ningún de la problema. pausa lo hacemos. Pero justamente, o sea, las cotizaciones son sumamente importantes, no solo en el ámbito de las pensiones, sino que también en el ámbito de la seguridad laboral y la salud. Estamos conversando con Sebastián Ayala, profesional de apoyo de la Secretaría Regional Ministerial de Trabajo y Previsión Social, y con Angélica Vega, profesional del área de Desarrollo Sustentable, Fundación CRATE, y coordinadora además del programa Acercando el sistema de seguridad social al mundo rural de la región del Maule. Estamos hablando sobre previsión social, y para ello nos están acompañando hoy día Angélica Vega, profesional del área de desarrollo sustentable de Fundación CRATE y coordinadora del proyecto Acercando el sistema de seguridad social al mundo rural de la región del Maule, financiado por el Fondo para la Educación Previsional de la Subsecretaría de Previsión Social. Y también nos acompaña Sebastián Ayala, profesional de apoyo de la Secretaría Regional Ministerial de Trabajo y Previsión Social. En el segmento anterior estábamos conversando sobre los principales aspectos de base que afectan al tema de la previsión social en nuestro país. Nos señalaba tanto Sebastián como Angélica que en general en la población hay un desconocimiento bastante grande, la población no está empoderada, o sea, no sabe a conciencia, a plenitud, cuáles son sus derechos y sus obligaciones, en un tema que Sebastián enfatizaba claramente, va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender como simplemente la platita que estamos juntando para el día que nos lleguemos a jubilar, si Dios quiere. También tiene que ver con seguridad, también en el trabajo, también tiene que ver con salud. Y aprovechamos de ver también cuáles son las principales ya en el área chica de las falencias, cuáles son los principales desconocimientos. Angélica nos contaba un poco cuál ha sido ya su experiencia en este programa, las diferencias que hay por un lado entre los alumnos, entre los jóvenes que todavía no se incorporan al mundo laboral y los dirigentes rurales con los cuales están trabajando, cada uno con sus particularidades. Angélica, ¿qué es lo que fue lo que motivó al área de desarrollo sustentable, al CRATE finalmente, para postular a desarrollar esta iniciativa de la Subsecretaría de Previsión Social? Básicamente un tema bien cotidiano. Como bien decía, el área de desarrollo sustentable se caracteriza por trabajar en los sectores más rurales de la región del Maule, más aislados también. Entonces, cuando parte del equipo, nosotros mismos íbamos a estos sectores a impartir los talleres por los diferentes temas, siempre se nos acercaban personas a hacer cualquier tipo de pregunta, consulta, dudas que tenían ellos que hacer respecto a sus trámites, que tenían que ver con este tema. Entonces, para nosotros fue muy importante tener esta temática resuelta de alguna manera, o informarnos nosotros también para darle una respuesta clara a estas personas que se nos acercaban a nosotros como un referente para aclarar sus dudas y consultas, ya que por la distancia, la lejanía de estos sectores no tenían como la suerte de poder acercar esta información más directamente. Entonces, cuando se presentó este proyecto y lo analizamos, dijimos que era muy bueno para el área CRATE, para el área de desarrollo sustentable, y así también para el fondo. Nosotros podíamos ser un gran aporte al poder llegar a estos lugares más recónditos, más aislados de la región. Entonces, eso principalmente fue lo que nos motivó principalmente a postular esta iniciativa. Y eso se me quedaba como en el tintero. Eso básicamente fue también porque lo adjudicamos, porque los diferentes proyectos, si bien tienen grandes también temáticas o van a grupos objetivos importantes, nosotros era principalmente a lo que nos aboca la Fundación CRATE, lo que es característico identitario también de la Fundación, que llegamos más al ámbito rural. Entonces eso fue como uno de los ámbitos que tuvimos como mayor puntaje, por así decirlo, para adjudicarnos a este proyecto. Sebastián me comentaba recién que además que la Fundación tiene la particularidad de estar ejecutando las dos áreas. Exactamente. En que el FEP se está concentrando, ¿cierto? Sí. ¿Que sería uno de los pocos, Sebastián, o la única entidad que se hace cargo de asumir las dos áreas?
No es la única, pero en general la mayoría de las instituciones opta entre formar monitores o formar, digamos, a personas, digamos, como beneficiarios últimos, ¿cierto?, de estas capacitaciones. Pero justamente el FEP está formando monitores y además está informando y difundiendo las materias de previsión social con alumnos, en este caso, del Centro de Formación Técnica San Agustín. Ahora, Sebastián, estamos hablando, además, tú me decías delante, y me hacías la aclaración, que uno de los mitos que uno va derribando y que se da dando cuenta que las poblaciones existen. No es solamente, cuando hablamos de este programa, preocuparnos de que la gente entienda que es importante cotizar, que es importante siempre cotizar, y sobre todo los primeros años. ¿Quién más abarca? El FEP, tú me decías, también abarca seguridad. Claro, justamente, una de las, cuando me preguntabas hace un rato sobre cuáles eran las mayores falencias, justamente es el desconocimiento, digamos, de todo lo que abarca la previsión social. La previsión social, veamos de dónde viene previsión. Previsión es prever, anticiparse a algo que va a acontecer más adelante. ¿Y qué es lo que puede acontecer más adelante? Puede acontecer una enfermedad, puede acontecer la cesantía, puede acontecer la muerte, puede acontecer la invalidez, ¿ya? Y para todo esto, el Estado, ¿cierto?, se preocupa de crear un sistema previsional que en nuestro país, ¿cierto?, está compuesto a grandes rasgos por 4 pilares, ¿ya? Un pilar de salud, ¿cierto?, que es para las contingencias de enfermedades propiamente tales. O sea, ISAPRE y FONASA. Sí, podríamos decir. Mutuales. No, ISAPRE y FONASA. ¿Ya? Tenemos un sistema de pensiones, ¿cierto?, que es para las contingencias de vejez, o sea, para cuando yo llegue a viejo y pueda jubilarme, ¿cierto? AFP. Y también para pensiones de invalidez, la cuota mortuoria que les decía, estas 15 UF que me entregan para mis gastos fúnebres, y las pensiones de sobrevivencia para cuando la persona, el cotizante, ¿cierto?, fallece antes de hacer uso completo de los ahorros que tenga en su cuenta de capitalización individual, ¿cierto?, pueda quedar para su hijo o su cónyuge, digamos, el monto que había ahorrado. Pero además, como les decían, vamos a tener un pilar sobre seguridad laboral, ¿ya? Seguridad y salud en el trabajo. Y esta materia la regula la ley 16.744, ¿ya?, que es el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, ¿ya? Y las entidades que administran este seguro son las mutuales, que existen algunos casos excepcionales, pero a grandes rasgos vamos a decir que existen 4 grandes mutuales, principalmente, ¿ya? 3 son privadas y una del Estado, ¿ya? Para esto también estamos obligados a cotizar. Nosotros actualmente estamos obligados a cotizar, ¿cierto?, en el ámbito de la seguridad laboral, ¿cierto?, de las pensiones y de salud. Los trabajadores dependientes están obligados, pero los independientes no todavía, sino hasta el 1 de enero del 2018. Los trabajadores que emiten una boleta de honorarios son aquellos a los cuales me estoy refiriendo, ¿ya? Y el cuarto pilar al cual hacía referencia, ¿cierto?, es el seguro de cesantía, ya que es para las contingencias, ¿cierto?, de cesantía, cuando una persona pierde el trabajo, ¿cierto?, va a poder acceder a determinados retiros de unas determinadas cantidades de sueldo que se van a calcular en base a lo que tenga ahorrado y en base a las remuneraciones que venía recibiendo los últimos meses. Ahora, ¿el caso del seguro de cesantía es solo para los trabajadores del sector privado o del Justamente, público? No, para los trabajadores del sector privado. Ya. O sea, funcionario público no está tiene, acogido, claro, no se acoge a eso. ¿Y las boletas? Aquí hay un cambio bastante fuerte en el tema de las boletas de honorarios para los trabajadores independientes. Sí. Aquí también se nos vuelve a hacer presente esta desinformación, ¿ya? Muchas personas nos dicen, bueno, esto se instaura tan de golpe que los trabajadores honorarios tengan que empezar a cotizar por sus boletas, ¿ya? Pero veamos, o sea, esta obligatoriedad está contemplada en la ley 20.255 promulgada y publicada en el año 2008,
Estamos hablando 7 años atrás. 7 años atrás. O sea, ha habido tiempo Entonces, había tiempo para prepararse, ¿ya? Parece que nos gusta más conocer de los derechos que de las obligaciones, ¿ya? Y ahí también hubo una gradualidad. A partir del año 2012 se empezó a preguntar, cuando uno hacía la declaración de impuestos, se le hacía la pregunta en el Servicio de Impuestos Internos: ¿usted renuncia a su obligatoriedad de cotizar? Y uno ponía generalmente sí, renuncio, ¿ya? Entonces ahí no le hacían el descuento de las cotizaciones, sino que le hacían su devolución de impuestos completa, ¿ya? Y las personas que quisieron empezar a cotizar, ¿cierto? Empezaron gradualmente, ¿ya? Aquí voy a hacer un paréntesis para decir que para los trabajadores que emiten boleta de honorario, ¿cierto? Su renta imponible, su renta sobre la cual se calculan las cotizaciones, no es el 100%, sino que es el 80%. O sea, si una persona emite una boleta de honorarios por 100.000 pesos, ¿cierto? El monto por sobre el que se van a calcular las cotizaciones es 80.000 pesos solamente, no los 100. ¿Por qué? Porque el Estado entiende que ese trabajador independiente probablemente arrienda una oficina o que tiene que incurrir en determinados gastos para poder ejercer su profesión, ¿cierto? Entonces, les deja un 20% para esos gastos, ¿cierto? Y las cotizaciones se van a calcular sobre la base del 80% bruto del monto por el cual emitió la boleta. Y a eso le vamos a llamar renta imponible, ¿ya? Entonces, a partir del 2012, como les venía contando, empezó esta gradualidad de obligatoriedad de cotizar. Y obligatoriedad entre comillas porque uno también podía renunciar, ¿ya? Y esa gradualidad partió con que las cotizaciones a las cuales uno iba a estar, entre comillas, obligado, iban a ser sobre la base del 40% del 80%, ¿ya? Luego, en el año 2013... iban a ser, si mal no recuerdo, sobre la base del 70% del 80%. Y el año 2014 pasó a ser sobre la base del 100% del 80%. O sea, el 80% efectivo. 80% efectivo, ¿ya? Y a partir de 2015, ¿cierto? Las cotizaciones ya son completamente obligatorias. Manteniendo siempre el 80%. Manteniendo siempre el 80%. Ahora ya uno no renuncia. Ahora ya no se puede renunciar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Porque muchos me dicen, bueno, se supone que la obligatoriedad parte el próximo año. Sí y no. ¿Por qué? Porque para calcular lo que yo tengo que pagar por cotizaciones, ¿cierto? Por concepto de cotizaciones, voy a tener que mirar la fecha y el monto de las boletas de honorario. Las boletas de honorarios que van a estar afectas al pago de cotizaciones, digamos, obligatoriamente, son aquellas emitidas a contar del 1 de enero de 2015. O sea, si yo emití muchas boletas hasta el 31 de diciembre del 2014, esas boletas no están afectadas a la cotización. Pero toda boleta emitida a contar del 1 de enero del 2015, por regla general, porque también hay algunas excepciones a las cuales no me voy a referir porque son muy... Pero información que muy se puede obtener claro, en Servicio de sí. Impuesto Interno. Sí, o en previsionsocial.cl o en el número 101 si es que llaman de un teléfono. ¿Ya? Pero bueno, esas cotizaciones, ¿cierto? Van a... Perdón, me perdí. No, las cotizaciones, las de a contar del 1 Sí, de del enero 1 de enero, 2015, justamente. ¿Ya? ya empiezan a cotizar el obligados, 80%. Claro, sobre la base del 80%. Y esas cotizaciones vamos a tener dos formas de pagarlas, ¿ya? Es algo que voy a tener que decidir yo completamente. Una, ¿cierto?, es que yo vaya sumando todas mis boletas emitidas en un mes calendario, ¿cierto? Las sumo, calculo el 80% y sobre la base del 80% voy calculando los porcentajes que correspondan a cada una a cada uno de los pilares del sistema previsional. O sea, los cuatro Si que tú gusta, señalabas me delante. detengo ahí para hacer, digamos, las especificaciones. Para que anoten en la casa, busquen un lapicito ahí, papel. Y si tienen alguna consulta, les recuerdo También al pueden 2-613-757 y les recordamos nuevamente la información. Bien, yo a la AFP le voy a tener que pagar 3 conceptos. ¿Ya? Por 3 conceptos. Lo primero, un 10% del 80%. El 10% del 80% se lo voy a tener que pagar, ¿cierto?, para ahorro en mi cuenta de capitalización individual. Eso es el ahorro que voy a ir juntando todos los meses para cuando yo
o bien me jubile, o bien me invalide, o muera y tengan que hacer pago de pensiones de sobrevivencia, etcétera, ¿ya? Y además voy a tener que pagar también un 1,15% del seguro de invalidez y sobrevivencia, que es un seguro bastante bueno, pero va de la mano con el pago de las cotizaciones en AFP. Yo no puedo pagar una sin pagar la otra, tengo que pagarlos todos, ¿ya? ¿Y cuál es el efecto de este seguro? Este seguro, ¿cierto? Para el caso en que yo me invalide o muera, ¿cierto? Antes de mi edad de jubilación, este seguro va a enterar todas aquellas cotizaciones que me faltaron para llegar hasta mi edad de jubilación. Por ejemplo, yo tengo 25 años, ¿cierto? Me accidento y muero. Este seguro va a enterar, ¿cierto? Un proporcional a cuánto es lo que yo hubiese tenido que tener en mi cuenta de capitalización individual a los 65 años. O sea, van a decir, bueno, este joven, ¿cierto? Tenía 25 años, mensualmente estaba cotizando, por ejemplo, 50.000 pesos en su cuenta de capitalización individual. Entonces multiplican 50 por la cantidad de meses hasta los 65 años. Ya. Por lo tanto, mis deudos obviamente van a tener un beneficio mucho mayor al que hubiesen tenido si es que no existiera este seguro, ¿ya? Y finalmente vamos a tener que pagar una cuota de administración. Y eso va a depender de la AFP en la cual ustedes estén afiliados. Aquí cabe hacer una distinción, ¿cierto? Bueno, los porcentajes no me los sé de memoria, pero varían entre un 0,47% del 80% y el 1,48, perdón, por ciento. La AFP más cara. La más barata es la AFP Plan Vital, no es que esté haciendo, digamos, publicidad, pero lo tengo que decir ¿por qué? Porque ellos no gratuitamente bajaron su precio, sino que son la AFP más barata a cambio de llevarse a todos los nuevos cotizantes. O sea, las personas que nunca hayan cotizado o nunca hayan estado afiliados a una AFP están obligados a afiliarse a la AFP Plan Vital. Por defecto. Ahí es donde entran. Tienen que entrar. Y después se pueden cambiar. Después de 2 años de afiliados en esta AFP Plan Vital, van a poder cambiarse. Yo tenía entendido que era la AFP Modelo también. No, AFP Modelo fue hasta 2 años antes. No, hace 1 año más o menos, 1 año y algo antes, que también era la que tenía el costo de administración más baja. Pero ahora AFP Plan Vital, claro, se hizo un nuevo, digamos, podríamos decir concurso, entre comillas, ¿cierto? Sí. Y la que ofreció el precio más barato es la AFP Plan Vital. Y siempre la AFP que tenga el precio más barato, ¿cierto? Va a ser la que se lleve a los nuevos cotizantes. Perfecto. Y disculpe, lo que tú me estás señalando, que de los pagos que tiene que hacer la gente que es independiente y que obviamente tú antes algo nos adelantabas que en el caso de salud empieza a correr el año 2018, ¿cierto? Sí. Eso por defecto, o sea, de forma natural, lo hace toda la gente que trabaja... que emite boletas de honorario. No, pero me refiero, naturalmente uno no lo tiene que hacer la persona que trabaja no como independiente, sino que como dependiente. Es que las personas... A ver, y aquí también quiero desmitificar algo, nos hemos encontrado con personas que nos dicen, pero bueno, ¿por qué nosotros los trabajadores independientes tenemos que pagar nuestras cotizaciones? Y yo ahí les respondo, los trabajadores dependientes también pagan sus cotizaciones. La diferencia es que no lo ven tangiblemente. ¿Por qué? Porque ahí se distingue entre sueldo líquido y sueldo bruto. Probablemente el sueldo bruto, ustedes dicen, no, bruto gano tanto, y el líquido es mucho menos, ¿cierto? Pero dentro de los descuentos están justamente el pago de las cotizaciones. Todo lo que nos estaba señalando recién, claro, que para el mundo de la gente que trabaja boleteando es algo nuevo y que tienen que empezar a hacer ahora. Claro, y lo tienen que hacer personalmente. Las personas, a los trabajadores dependientes es el empleador quien les retiene y hace pago de estas cotizaciones. Pero te pido que me dejes terminar porque hablamos solamente de las pensiones, ¿ya? Ahora, para el sistema de seguridad laboral también hay que pagar un seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, para lo cual yo me voy a tener que afiliar a una mutual, sea pública, ¿cierto?, o sea privada. Todas tienen que cobrar lo mismo, que es un 0,95% de la renta imponible. Para los trabajadores independientes este 80%, ¿ya? Pero eventualmente, dependiendo de la labor que ejerzan, ¿cierto?, existen tasas de siniestralidad o tasas de riesgo, ¿ya?, que hacen subir este porcentaje, que debería, creo que el máximo son cerca del 4% con esta tasa de accidentabilidad.
actividades más riesgosas, por ejemplo la minería, construcción, tienen un riesgo implícito, ¿cierto?, que hace subir esta tasa de siniestralidad. Y finalmente tenemos la salud, ¿cierto?, que todavía no es obligatorio, pero para las personas que quieran acceder, ¿cierto?, también lo pueden hacer voluntariamente y equivale a un 7% de la renta imponible. ¿Ya? Perfecto. Esas son las cotizaciones a las cuales estamos obligados. Bueno, y como lo acabo de decir, salud no estamos obligados todavía, sino hasta el 1 de enero de 2018. Es bueno, y además que tiene que ver con, porque alguien puede estar en la casa diciendo, pucha, ya no están sacando más plata. Pero no es que no saquen más plata, es la plata que uno normalmente está pagando, que la gente que trabaja dependiente se le descuenta, y que la gente que estaba independiente no se le pedía. Claro, tenían un poco más de líquido al final de mes, pero estaban jugando con muchos riesgos. Claro, justamente, por ejemplo, el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales para un trabajador independiente, pensemos un dentista, él emite sus boletas de honorario, ¿cierto? Y puede que se enferme de tendinitis por estar, ¿cierto?, con su codo siempre más alto, tratando de maniobrar ahí en sus pacientes. Y ello justamente le puede generar una tendinitis, que lo tenga fuera del ejercicio laboral durante un mes. Si se comprueba que eso es un accidente o una enfermedad profesional, ¿cierto?, esa tendinitis, el seguro de accidente del trabajo le va a financiar, ¿cierto?, el tratamiento médico, la recuperación, ¿cierto?, la rehabilitación y además el pago del subsidio por incapacidad laboral. O sea, el monto, digamos, la renta que él no alcanzó a ver, o sea, que él no pudo percibir por estar enfermo, ¿cierto?, se la va a pagar también este seguro. Entonces es bastante bueno. Si uno también tiene que ver los beneficios, no solamente las cargas, ¿ya? Más que nada informarse, justamente. Oye, Angélica, y en el poco tiempo que ya lleva Fundación Crate ejecutando este proyecto, de las cosas que dice Sebastián, ¿cómo lo ha ido tomando la gente, los dirigentes, los alumnos? Yo creo que es lo que le pasa al común de la gente, y que bueno, que cuando recién empezamos este proyecto nos dijeron un poco que en realidad este tema de la previsión social o de la seguridad social es un tema fome, porque es así, porque es difícil de entender, es difícil de asimilarlo más, de comprenderlo de cierta manera. Y esa es la apuesta que nosotros queremos hacer como Fundación Crate, de acercar estos temas que parecen fome en realidad, o muy enredados, o muy que no se entienden mucho, acercarlo más a la ciudadanía, tanto a los jóvenes como al ámbito rural, con ejemplos con ejemplos más cercanos a ellos, que los puedan entender y que ellos mismos puedan replicarlo a su comunidad, pero con ejemplos más claros, más atingentes a su realidad. Entonces, escuchando a Sebastián todos los temas que él nos estaba haciendo saber, es principalmente eso lo que nosotros le estamos entregando, por una parte, a los jóvenes mediante las charlas. Todas esas temáticas nosotros se las estamos entregando de modo que ellos la puedan comprender de la mejor forma posible, asimismo con los dirigentes sociales. Y también un requerimiento del FEP era justamente eso, que nosotros acercáramos, como bien dice nuestro proyecto, esta temática a estos dos ámbitos de una manera más entendible, más cercana, con un lenguaje más comprensible, más cercano a la ciudadanía. ¿La recepción de ellos cómo ha sido en estas primeras semanas? Básicamente lo que me ha tocado a mí, que es más el tema juvenil, ellos saben, igual tienen ciertas nociones, sobre todo las carreras que tienen que ver más con el tema de técnicos sociales o también de prevención de riesgo. También tienen algunas leves nociones de lo que es esta temática. Consultan, preguntan, que eso también nos llamó bastante la atención, porque nosotros teníamos la expectativa de que íbamos a ir a tratar estos temas y todos nos iban a estar viendo así con un signo de interrogación, ¿verdad? Pero para nuestra sorpresa y positivamente, los alumnos hicieron bastantes consultas, bastantes preguntas respecto a temas específicos. Entonces eso igual nos motivó a seguir informándonos nosotros también, por una parte, para dar como una información clara y principalmente de darle a conocer dónde ellos se pueden dirigir respecto a alguna duda y consultas que ellos tienen. Como por ejemplo...
Por ejemplo, lo que se vio harto, el tema del seguro de cesantía, porque muchos de los jóvenes también trabajan. Entonces también tenían como algunas dudas y consultas respecto al seguro de cesantía. También nos hacían muchas consultas respecto a su familia, específicamente eso de la cuota mortuoria o de ese subsidio que queda para cuando la pensión de sobrevivencia, todas esas temáticas. Entonces nos hacían bastantes consultas, más aún en el ámbito rural de los dirigentes, que ellos también tienen una infinidad de preguntas, pero entienden más la temática, la asocian más. Están ya insertos también en el mundo laboral, por lo tanto ya tienen como mayor cercanía. Entonces tienen unas preguntas más específicas, más que preguntas, son más aclaraciones de lo que ellos tienen entendido. El proyecto Acercando la Previsión Social al Mundo Rural, ejecutado por la Fundación Crate, ya comenzó hace una semana, más de un mes en realidad. ¿Qué fortaleza vio el Ministerio, Sebastián, en esta fundación para que pudiera adjudicarse esta iniciativa? A mí me gustaría partir señalando de que no solamente para el Ministerio, sino que uno de los lineamientos programáticos de la presidenta Michelle Bachelet ha sido justamente la descentralización. Llegar a todos los lugares del país, estar cerca de las personas, y justamente muchas veces hacemos el símil de Talca con Santiago, ¿cierto?, y las demás comunas con el resto de Chile. Muchas veces como región también somos sumamente centralistas. Hacemos todas las actividades, todas las ejecuciones de los proyectos en Talca, pero ¿qué pasa con las demás comunas? Y principalmente, ¿qué pasa con las comunas más pequeñas? ¿Ya? Y justamente eso es lo que vio el Ministerio del Trabajo, ¿cierto?, y su Subsecretaría de Previsión Social en la Fundación Crate. Por una parte, ¿cierto?, se está llegando a comunas como Gualañé, ¿cierto?, Molina, San Clemente y Pelarco, ¿cierto?, que son comunas bastante pequeñitas de nuestra región, para capacitar a personas justamente del mundo rural, que muchas veces son olvidadas por una serie de proyectos, y era necesario llegar a difundir la materia previsional hacia esos sectores. Y por lo tanto, Fundación Crate, ¿cierto?, entregó o presentó su proyecto considerando esta área, que obviamente pocos consideran, y además ello sumado a su trayectoria de más de 30 años, ¿cierto?, trabajando con el mundo rural, redundó en que hayan podido adjudicarse este proyecto FEP. Angélica, ¿y cuáles son los próximos pasos de esta iniciativa? ¿En qué va a consistir? ¿Actividades que van a desarrollar? ¿Con quiénes van a seguir trabajando? Principalmente quisiera hacer como un breve resumen de lo que es este proyecto, que como bien se decía hace un momento, tiene dos ámbitos de intervención, que es el tema de la información previsional y la formación de monitores. Por un lado, nuestro grupo objetivo son los jóvenes estudiantes del CFT San Agustín, donde estamos realizando ya el ámbito de información previsional mediante estas charlas. Y por otro lado, el tema de formación de monitores, que lo estamos haciendo con las 4 comunas de la provincia de Talca, Curicó, como bien decía Sebastián, que son las comunas de Gualañé, Molina, San Clemente y Pelarco, ya con los dirigentes sociales de estas comunas, en donde se pretende formar a 80 monitores en la temática de previsión social y seguridad social, y que estos mismos repliquen estos saberes, estos conocimientos adquiridos mediante estos talleres en sus propias comunidades, en sus propios sectores. ¿Ya? También tenemos otras actividades como son las atenciones directas, ya que recién estamos partiendo ahora en junio y pretendemos que se fortalezcan más de aquí a septiembre más o menos, que tenemos como una proyección en donde nosotros después de cada charla queremos aclarar las dudas más específicas mediante estas atenciones directas, y las vamos a realizar también aquí en el CFT San Agustín, que ya hemos realizado la primera semana de atenciones directas, y luego en julio también pretendemos hacer todos los martes de 3:30 a 4:30 atención directa también ahí en el CFT San Agustín, para que se nos puedan acercar los jóvenes con sus dudas y consultas. Continuamos realizando los talleres una vez al mes, que son los días sábados en cada comuna. Y por otro lado también tenemos que realizar eventos de carácter informativo, en donde el mes de junio ya hemos realizado 2 eventos de carácter informativo, uno en el CEFAM de Maule,
donde tuvimos bastante aceptación. La gente ahí en la sala de espera de urgencia se nos acercaba a hacer sus dudas, consultas, o más que nada que les indicáramos dónde poder dirigirse respecto a algún trámite que necesitaban hacer. Y el día viernes tenemos otro evento de carácter informativo en el CEFAM de Pelarco, donde también pretendemos que se dé de la misma modalidad. Por otro lado, también vamos a realizar diálogos participativos, en donde pretendemos que esté la comunidad, otros actores involucrados, el Ceremi también del Trabajo y Previsión Social, para aclarar como también las dudas o lo que fue este proceso de insertarse en este tema de los talleres y de las charlas participativas, para poder conversar más acerca de los temas, de las falencias, de las fortalezas y de las principales dudas, que esto estaría fijado como más allá al término del proyecto, porque este proyecto fue adjudicado por 7 meses. Entonces nosotros ya comenzamos en mayo y ya estaríamos hasta noviembre, principalmente con este proyecto FEP. Entonces, todas estas actividades se nos viene, un proyecto nuevo, si bien es nuevo para nosotros, ha sido bastante interesante desde el punto de vista que nosotros mismos como profesionales nos hemos tenido que ir informando de esta temática para así dar una información clara y oportuna al público objetivo al cual nos estamos dirigiendo. Y también hacer otro tipo de actividades también más complementarias. Así como también otra de las principales actividades es la difusión a través de radio, como esta iniciativa o esta instancia, más que nada, y también a través de medios escritos. Entonces tenemos harto trabajo, harto por hacer, harto por aprender también y harto por dar a conocer a la ciudadanía. La gente que en la casa quiera saber un poco más de este programa que ejecuta CRATE, ¿cómo puede obtener información? ¿Dónde puede consultar? Nosotros puede consultar a nuestra oficina de desarrollo sustentable cualquier eventualidad, porque justamente ahora nosotros estamos haciendo convocatoria para estas comunas donde estamos realizando esos talleres. Entonces podemos dar el número del área de desarrollo sustentable, que es el 241211. Y 224-1211. Claro, 224-1211 para no confundirse. Ahí está todo el equipo FEP que nosotros le llamamos, y ahí nos pueden hacer cualquier duda, consulta o dar algún tipo de información. Angélica, Sebastián, yo les quiero agradecer que hayan podido estar esta tarde con nosotros conversando sobre un tema que, como bien decías tú, Angélica, para muchos es como fome. Sebastián decía un tema de mucho desconocimiento de la población, pero que al final del día a todos nos importa y que va mucho más allá de simplemente con cuánto dinero me voy a jubilar al final de mi vida laboral. Angélica, Sebastián, muchas gracias. Agradecer a ustedes también la instancia de poder informar a las personas, ¿cierto? Aunque haya sido muy breve, pero bueno, agradecer la oportunidad. Muchas gracias por la oportunidad también de dar a conocer nuestro proyecto y seguir motivando a las personas que se integren, se informen y se eduquen respecto a esta temática. Muchas gracias a ustedes.